Sara Martínez siempre había sido diferente a las demás chicas de su pequeño pueblo texano. Mientras sus compañeras pasaban los fines de semana en el centro comercial, ella corría 16 kilómetros antes del amanecer. Mientras ellas se preocupaban por el maquillaje y los chicos, ella hacía flexiones hasta que le ardían los brazos. Su padre, un marine retirado, le había enseñado que la fuerza no se trataba solo de músculos. Se trataba de corazón, determinación y de no rendirse nunca cuando todos decían que no podías hacer algo. Los rumores empezaron pronto. Las chicas no tienen cabida en el ejército, decía el anciano del restaurante. Es demasiado pequeña. Su orientador del instituto le advirtió cuando Sara anunció sus planes de alistarse en la marina. Incluso su propia madre se preocupó. Cariño, quizá deberías plantearte ser enfermera o profesora. Pero Sara se decidió el día que vio un documental sobre los Navy SEALs. Quería formar parte de algo más grande que ella misma, algo que importara. El entrenamiento básico era brutal, pero Sara lo esperaba. Lo que no esperaba eran las constantes dudas de sus instructores. El suboficial mayor Reynolds dejó claro desde el primer día que pensaba que ella estaba haciendo perder el tiempo a todos. Martínez, estás frenando a toda la unidad. Había ladrado durante la clase de fisioterapia. Quizás deberías pasarte al equipo de cocina, donde deberías. La otra recluta empezó a llamarla Martínez de la cocina, a sus espaldas. Durante las pruebas de obstáculos, Sara siempre terminaba entre las 5 mejores, pero nunca era suficiente. Cuando completó la escalada de cuerda más rápido que la mayoría de los hombres, Reynolds criticó su técnica. Cuando cargó un maniquí de 90 kilogramos durante el entrenamiento de rescate sin parar, criticó su forma. El mensaje era claro, no pertenecía allí, y se asegurarían de que lo supiera. El punto de inflexión llegó durante un ejercicio de entrenamiento particularmente difícil. Los reclutas tuvieron que cargar con todo el equipo durante 20 metros bajo el calor del desierto. 3 hombres abandonaron en los primeros 8 kilómetros. Sara siguió adelante paso a paso, incluso con la vista nublada por el agotamiento. Terminó cuarta en la general, pero en lugar de reconocimiento, recibió más críticas. ¡Qué suerte, Martínez!, se burló Reynolds. No esperes que te lleven a las pruebas de verdad. Esa noche, Sara se sentó sola en el cuartel, cuestionándolo todo. Le dolía el cuerpo, su confianza estaba destrozada, y por primera vez desde que se alistó, se preguntó si todos tenían razón. Tal vez no pertenecía allí. Tal vez debería renunciar antes de avergonzarse aún más. Sacó su teléfono y casi llamó a su madre para decirle que volvía a casa. En cambio, llamó a su padre. «Papá, no creo que pueda con esto», susurró, intentando no despertar a sus compañeras de litera. Su padre guardó silencio un largo rato antes de hablar. «Sara, te he visto superar todos los obstáculos que la vida te ha puesto. La pregunta no es si puedes con esto. La pregunta es si estás dispuesta a demostrarte a ti misma lo que ya sé. Eres más fuerte de lo que ninguno de ellos cree». A la mañana siguiente llegaron noticias que lo cambiarían todo. Se anunciaba un proceso de selección especial. Un programa experimental para evaluar candidatas para puestos de combate avanzados. El programa era controvertido, ya que muchos líderes militares se mostraban escépticos respecto a las mujeres en unidades de élite. Solo las mejores de cada clase de entrenamiento serían invitadas a las pruebas. A pesar de las dudas de su instructor, las calificaciones de Sara en las pruebas y su rendimiento físico la habían clasificado entre las candidatas. El jefe Reynolds la llamó a su oficina con el rostro sombrío. «Martínez, de alguna manera su nombre está en esta lista», dijo, deslizando los papeles por su escritorio. «Tengo la obligación de informarle de esta oportunidad, pero también de darle mi opinión sincera». Se reclinó en su silla, observándola con ojos fríos. «Competirás contra lo mejor de lo mejor. No son reclutas comunes de la Marina. Son candidatos que han estado entrenando para equipos SEAL, Rangers, Fuerzas Especiales.
Serás humillada. Sara miró los papeles con el corazón latiéndole con fuerza. Esta era la oportunidad. Su oportunidad de demostrar que pertenecía. Con todo respeto, jefe, acepto la invitación. Reynolds negó con la cabeza con disgusto. Tu funeral, Martínez, no digas que no te advertí cuando fracasaste en la primera semana. La noticia de la selección de Sara se extendió rápidamente por la base. Las reacciones iban desde la diversión hasta la hostilidad abierta. Algunos reclutas masculinos apostaban sobre cuánto duraría. Otros la animaban fingiendo, mientras secretamente esperaban que fracasara. La presión era enorme. Pero Sara había aprendido algo importante durante esas noches solitarias en el cuartel. Ya no lo hacía por ellos. Lo hacía por sí misma y por todas las chicas a las que les habían dicho que no eran lo suficientemente fuertes. El proceso de selección se llevaría a cabo en una instalación clasificada en Virginia. Sara se uniría a otros 24 candidatos, todos hombres, todos artistas de élite de diversas ramas militares. El programa estaba supervisado por el coronel James Harrison, una figura legendaria en operaciones especiales que había entrenado personalmente a algunas de las unidades más elitistas del ejército. Harrison era conocido por sus brutales métodos de entrenamiento y su escepticismo sobre la reducción de los estándares de corrección política. Mientras Sara empacaba su equipo para Virginia, sintió una mezcla de terror y emoción. Esta era la oportunidad con la que había soñado, pero también el mayor riesgo que jamás había corrido. Fracasar aquí no solo significaría volver al servicio regular en la Marina. Confirmaría cada duda, cada susurro, cada predicción de que no estaba hecha para esta vida. Su padre la llamó una última vez antes de irse. Recuerda, Sara, no solo están poniendo a prueba tus habilidades físicas. Están poniendo a prueba tu fortaleza mental. Tu capacidad de seguir adelante cuando todo tu cuerpo te grita que te rindas. Ahí es donde tienes ventaja. Has estado luchando cuesta arriba toda tu vida. El vuelo a Virginia transcurrió en silencio con Sara absorta en sus pensamientos. Sabía que las próximas semanas serían las más difíciles de su vida. Sería llevada al límite, puesta a prueba de maneras que no podía imaginar y examinada por hombres que esperaban que fracasara. Pero también sabía algo que ellos desconocían. No tenía nada que perder y todo por demostrar. La chica a la que llamaban Kitchen Martínez estaba a punto de mostrarles lo que era la verdadera fuerza. Las instalaciones clasificadas en Virginia parecían sacadas de una película de espías. Muros altos, guardias armados y edificios que parecían diseñados para intimidar a cualquiera que entrara. Sara llegó una gris mañana de lunes. Su única bolsa de lona se sentía más pesada a cada paso hacia el edificio principal. Ya había otros 24 candidatos, y sintió sus miradas fijas en ella en cuanto entró en la sala de reuniones. Los hombres eran ejemplares impresionantes. Altos, musculosos, con el porte seguro que le daban años de entrenamiento de élite. Estaba Jackson, un candidato a los Navy SEALs que parecía tallado en granito. Martínez, un ranger del ejército de 1,93 metros y brazos como troncos. Thompson, un operativo de reconocimiento de la Fuerza de Marines con cicatrices que contaban historias que Sara solo podía imaginar. Todos tenían algo en común. La miraban como si fuera un animal interesante de zoológico. El coronel Harrison entró en la sala como una tormenta. Era más bajo de lo que Sara esperaba, quizá 1,73 metros, pero llamó la atención en cuanto habló. Su voz era áspera, curtida por años de gritar órdenes y respirar arena del desierto. Sus ojos aún grises parecían atravesar a la gente. Damas y caballeros, comenzó, con la mirada fija en Sara con evidente escepticismo. Bienvenidos al infierno. La reputación del coronel lo precedía. Era conocido en el ejército como un hombre capaz de doblegar a cualquiera, capaz de encontrar debilidades en los soldados más fuertes y explotarlas hasta que renunciaran. Había entrenado a Navy SEALs, Rangers del ejército y operativos de la Fuerza Delta. Sus métodos eran controvertidos pero efectivos.
Sus graduados se encontraban entre los soldados de élite del mundo. También era conocido por sus opiniones tradicionales sobre las mujeres en combate. Este programa existe porque políticos e ingenieros sociales creen saber más que 50 años de experiencia militar, continuó Harrison, paseándose frente al grupo. Quieren demostrar que cualquiera puede hacer lo que quiera, sin importar la biología, la física o el sentido común. Mi trabajo es comprobar esa teoría. Su mirada se encontró con Sara de nuevo. Algunos les darán la razón. La mayoría les demostrará que se equivocan. Todos descubrirán sus límites. La primera prueba llegó de inmediato. Tírate al suelo y dame 50. Gritó Harrison. Forma perfecta. Quien no pueda completar 50 flexiones perfectas, que se vaya ahora mismo. Sara se dejó caer al suelo con los demás, con la mente acelerada. 50 flexiones no eran nada. Había hecho cientos en los entrenamientos, pero sabía que no se trataba de flexiones. Se trataba de establecer su dominio, de sentirse diferente y aislada. Mientras hacía repeticiones perfectas, oía a algunos hombres con dificultades. Thompson respiraba con dificultad a los 30. Martínez temblaba a los 45, pero Sara se sentía fuerte y controlada. Terminó sus 50 y se quedó en posición, esperando la orden para recuperarse. Harrison se acercó y se paró justo encima de ella. Interesante, dijo en voz baja. Haz 50 más. Las 50 adicionales fueron más difíciles, pero Sara las completó sin titubear. A su alrededor, oía susurros de los demás candidatos. Algunos parecían impresionados, otros molestos. Cuando Harrison finalmente los llamó, Sara se levantó con suavidad mientras varios hombres aún recuperaban el aliento. Las próximas 2 semanas pondrán a prueba todo lo que creen saber sobre sí mismos, anunció Harrison. Fuerza física, fortaleza mental, resolución de problemas bajo presión, liderazgo bajo estrés. Los privaremos de sueño, comida y comodidad. Los obligaremos a cargar pesas hasta que se les parta la espalda y a correr distancias hasta que les sangren los pies. Algunos renunciarán. Algunos serán eliminados. Muy pocos se graduarán. El cuartel era espartano. Literas de metal, colchones delgados y taquillas apenas lo suficientemente grandes para su equipo. A Sara la asignaron a una habitación con otros 3 candidatos. Ninguno le dirigió la palabra durante la primera noche. Podía sentir su resentimiento, su suposición de que estaba allí para cubrir un cupo en lugar de porque se había ganado su lugar. El verdadero entrenamiento comenzó antes del amanecer del martes. Harrison los despertó a las 4 de la mañana con una bocina y gritos. Levántense y brillen, guerreros. Es hora de separar el trigo de la paja. Tenían 5 minutos para vestirse y formarse afuera. Sara estuvo lista en 3 minutos, firme mientras varios hombres seguían forcejeando con sus botas. El entrenamiento físico matutino estaba diseñado para romperles el sueño. Una carrera de 5 milímetros con el equipo completo, seguida de una carrera de obstáculos que parecía diseñada por sádicos. Escaladas de cuerda, escalar paredes, atravesar túneles de barro y una serie de desafíos que requerían fuerza y resolución de problemas. Sara afrontó cada obstáculo con precisión metódica, usando la técnica donde otros dependían de la fuerza bruta al escalar la cuerda. Observó a Jackson, el candidato al sello, subir a empujones usando solo los brazos. Llegó a la cima, pero quedó exhausto. Cuando llegó su turno, Sara usó una técnica que le había enseñado su padre. Las piernas envueltas alrededor de la cuerda para apoyarse. Usando todo su cuerpo con eficiencia, trepó más rápido que Jackson y llegó a la cima casi sin respirar. Interesante técnica, gritó Harrison, usando su apellido por primera vez. ¿Dónde aprendiste eso? Sara lo miró desde lo alto de la cuerda. Mi padre, señor, dijo. Trabaja con más inteligencia, no solo más duro. Harrison asintió lentamente. Hombre listo, baja. Al final de la primera semana,
3 candidatos habían renunciado y 2 habían sido eliminados por lesiones. Los 20 restantes estaban exhaustos, desmoralizados y sometidos a una presión que superaba cualquier experiencia anterior. Sara no solo había sobrevivido, sino que había comenzado a destacar de maneras inesperadas. Si bien no podía igualar a los hombres más grandes en desafíos de fuerza pura, los superaba constantemente en resistencia, técnica y resolución de problemas. La actitud de los demás candidatos hacia ella comenzó a cambiar. Thompson, el marine con cicatrices, comenzó a saludarla respetuosamente con la cabeza cuando completaba tareas difíciles. Martínez, el enorme ranger del ejército, comenzó a pedirle consejos sobre técnica durante el trabajo con cuerdas. Incluso Jackson, al principio el más despectivo, tuvo que admitir que estaba a la altura de los mejores. Pero Harrison seguía escéptico. Durante un día de entrenamiento particularmente brutal, la tomó aparte. Martínez, te lo reconozco. Eres más dura de lo que esperaba. Pero ser duro en el entrenamiento es diferente a ser confiable en combate. Cuando las balas vuelan y los hombres mueren, ¿puedes llevar a un soldado herido que pesa el doble que tú a un lugar seguro? ¿Puedes forzar una puerta cuando hay vidas que dependen de ello? ¿Puedes tomar las decisiones difíciles que llevan a la gente a casa con vida? Sara sostuvo su mirada fija. Señor, no sé si puedo hacer todas esas cosas, pero sé que no dejaré de intentarlo hasta descubrirlo. Harrison la observó un buen rato y asintió brevemente. Ya veremos, Martínez. Ya veremos. Esa noche, Sara yacía en su litera pensando en las preguntas del coronel. Tenía razón en dudar de ella. Era más baja que los hombres, no tan fuerte físicamente en términos brutos. Pero estaba empezando a comprender algo importante. No se trataba solo de capacidad física. Se trataba de fortaleza mental, adaptabilidad y la negativa a aceptar limitaciones. Toda su vida se había centrado en superar las bajas expectativas de la gente. Esta era solo otra montaña que escalar. La segunda semana traería desafíos aún mayores, y Sara sabía que las verdaderas pruebas aún estaban por venir. Pero por primera vez desde que llegó a las instalaciones, sintió que realmente pertenecía allí. No solo estaba sobreviviendo, estaba empezando a prosperar. La segunda semana trajo consigo una guerra psicológica. El coronel Harrison había ido más allá de poner a prueba sus cuerpos y ahora atacaba sus mentes. La privación del sueño se convirtió en un arma. Los despertaban cada 2 horas para simulacros de emergencia que no servían para nada más que para desmantelar sus defensas mentales. La comida escaseó, racionada a la mínima necesaria para mantenerlos activos. La cómoda rutina de la primera semana desapareció, reemplazada por el caos y la incertidumbre. Sara vio cómo hombres fuertes empezaban a quebrarse bajo la presión. Davis, un capitán de la infantería de marina que parecía inquebrantable, empezó a hablar consigo mismo durante las carreras largas. Williams, candidato a operaciones especiales de la Fuerza Aérea, rompió a llorar durante un ejercicio de navegación. La presión psicológica estaba diseñada para simular el estrés del combate, donde pensar con claridad en condiciones extremas podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Durante un ejercicio particularmente brutal, Harrison los dividió en equipos para una misión de rescate simulada. Sara se encontró con Rodríguez, un experto en explosivos de la Marina que había dejado claro que creía que las mujeres no tenían cabida en el combate. La misión parecía sencilla: navegar por un entorno urbano simulado, localizar y rescatar a un soldado herido y regresar a la base en 2 horas. Lo que no sabían era que Harrison había colocado actores a lo largo del recorrido para crear distracciones y estrés. Civiles falsos pedían ayuda. Fuego enemigo simulado estalló sin previo aviso y la información contradictoria provenía de múltiples fuentes. Rodríguez tomó el control de inmediato, tomando decisiones rápidas basadas en tácticas militares estándar. Pero a medida que avanzaba el ejercicio, su enfoque rígido empezó a causar problemas. Cuando se encontraron con un grupo de civiles que les bloqueaba el paso,
Rodríguez quiso abrirse paso mediante la intimidación. Sara sugirió tomar una ruta más larga que evitara la confrontación y posibles bajas. No tenemos tiempo para tu enfoque suave, espetó Rodríguez. Esto es guerra, no trabajo social. Pero Sara insistió, explicando que la ruta alternativa sería en realidad más rápida y segura. A regañadientes, Rodríguez aceptó probar su enfoque. La ruta de Sara funcionó a la perfección, ahorrándoles un tiempo precioso y evitando una emboscada preparada que Harrison había preparado para los equipos que tomaran el camino directo. Cuando llegaron al punto de extracción, fueron los primeros en llegar. Rodríguez miró a Sara con un nuevo respeto. ¿Cómo supiste de esa emboscada?, preguntó. No lo sabía, respondió Sara. Solo pensé en lo que tenía más sentido. El coronel y Harrison informó a cada equipo después del ejercicio. Cuando llegó a Sara y Rodríguez, su expresión era indescifrable. Interesantes decisiones, Martínez, dijo. Te desviaste de la doctrina táctica estándar. En combate real, ese tipo de trabajo independiente puede costar la vida a la gente. Sara sintió un vuelco, pensando que había reprobado la prueba. Pero Harrison continuó. Por otro lado, identificaste correctamente que tu misión era la extracción, no el enfrentamiento. A veces, la jugada inteligente es evitar el combate por completo. Las pruebas psicológicas se intensificaron. Harrison trajo a psiquiatras militares que realizaron entrevistas diseñadas para encontrar puntos de ruptura. Preguntaron sobre miedos familiares, debilidades y fracasos pasados. Sara se encontró hablando de los años de duda, la presión constante para demostrar su valía, la soledad de ser siempre la forastera. Le preocupaba que mostrar vulnerabilidad se percibiera como debilidad. Pero el psiquiatra parecía más interesado en cómo había superado esos desafíos que en los desafíos en sí. Cuéntame sobre alguna ocasión en la que hayas fracasado, le preguntó la doctora Sara Chen durante una sesión. Sara pensó en mentir o minimizar, pero se decidió por la honestidad. En el instituto, hice una prueba para el equipo masculino de lucha libre. Llevaba meses entrenando, convencida de que podía competir con ellos. El primer día de entrenamiento, todos los chicos con los que luché me inmovilizaron en segundos. Me sentí humillada. Ese mismo día dejé el equipo. ¿Cómo te afectó ese fracaso?, preguntó el Dr. Chen. Sara reflexionó sobre la pregunta. Me enseñó que desear algo con todas mis fuerzas no basta. Necesitaba entrenar con más inteligencia, usar mis fortalezas de forma más estratégica en lugar de intentar ser algo que no soy. Empecé a centrarme en la técnica, la velocidad y la resistencia en lugar de simplemente intentar ser más grande y fuerte. Las entrevistas revelaron algo importante. Mientras los hombres hablaban a menudo de sus fortalezas y victorias, Sara se sentía cómoda hablando de sus fracasos y de lo que había aprendido de ellos. Los psiquiatras destacaron su capacidad de adaptación, de encontrar soluciones alternativas y de perseverar a pesar de los contratiempos. Mientras tanto, los desafíos físicos se volvieron aún más exigentes. Harrison introdujo ejercicios diseñados específicamente para poner a prueba los límites de los candidatos más pequeños. Cargar soldados heridos, abrir brechas, reforzar puertas, levantar equipo pesado, todas tareas donde la fuerza física parecía esencial. Sara tuvo dificultades con algunos de estos desafíos, pero también empezó a encontrar soluciones creativas. Durante un ejercicio de abrir brechas en una puerta, no pudo generar suficiente fuerza con un ariete para abrirse paso por sí sola. En lugar de rendirse, estudió el problema y notó que el marco de la puerta tenía puntos débiles cerca de las bisagras. Usando golpes precisos en lugar de fuerza bruta, logró comprometer el marco y completar la brecha. Le llevó más tiempo que el método tradicional, pero funcionó. Harrison observó su técnica con interés. Martínez, en combate real, la velocidad importa. No siempre se puede tomar tiempo para analizar y encontrar la solución inteligente. Sara asintió respetuosamente. Sí, señor.
Pero si la misión fracasa porque no puedo abrir la puerta con los métodos tradicionales, entonces buscar una alternativa parece que vale la pena el tiempo extra. El coronel no respondió de inmediato, pero Sara notó que él comenzó a modificar algunos ejercicios para evaluar la resolución de problemas tanto como la fuerza bruta. Los demás candidatos también comenzaron a notarlo. Jackson, el candidato a SEAL, empezó a pedirle consejo a Sara sobre desafíos técnicos. Thompson empezó a copiar sus técnicas de trabajo con cuerdas y escalada, pero no todos la apoyaron. A medida que el rendimiento de Sara seguía mejorando, algunos candidatos se resintieron. Murphy, candidato a las fuerzas especiales del ejército, empezó a hacer comentarios sobre la reducción de los estándares y los trofeos de participación. Durante los ejercicios de equipo, excluía deliberadamente a Sara o le asignaba tareas diseñadas para destacar sus limitaciones físicas en lugar de sus fortalezas. La tensión llegó a su punto álgido durante una semana particularmente difícil. Harrison anunció que competirían en parejas durante el resto del entrenamiento y que la pareja perdedora sería eliminada del programa. Murphy se ofreció de inmediato como compañero de Sara, convencido de que podría usarla como chivo expiatorio del fracaso. Sara se dio cuenta de que se encontraba en una situación imposible. Si fracasaban como equipo, probablemente la culparían de frenarlos. Si triunfaban, Murphy probablemente se llevaría todo el mérito. Pero también entendía algo que Murphy desconocía. Harrison estaba poniendo a prueba algo más que la capacidad física. Estaba poniendo a prueba cómo trabajaban juntos bajo presión, cómo gestionaban los conflictos y cómo se adaptaban a las asociaciones difíciles. Durante su primer ejercicio en parejas, una agotadora prueba de resistencia seguida de complejos desafíos de resolución de problemas, Sara tomó una decisión que sorprendió a todos. En lugar de intentar demostrar su valía esforzándose más, se centró por completo en que Murphy luciera bien. Le creó oportunidades para triunfar, cubrió sus debilidades y se aseguró de que recibiera el reconocimiento por el rendimiento del equipo. Murphy estaba confundido por su enfoque. Esperaba que ella compitiera con él o intentara dejarlo en ridículo. En cambio, ella apoyaba activamente su éxito. Al final del ejercicio, habían quedado en segundo lugar, y Murphy había tenido un rendimiento mejor que en cualquier desafío anterior. El coronel Harrison los llamó aparte después. Interesante estrategia, Martínez, dijo. ¿Podría explicar su enfoque? Sara miró a Murphy y luego al coronel. Señor, mi trabajo era asegurarme de que nuestro equipo triunfara. Murphy es más fuerte y rápido que yo en la mayoría de las áreas. Tenía sentido aprovechar sus fortalezas en lugar de competir con ellas. Harrison se volvió hacia Murphy. ¿Y qué le pareció la actuación de Martínez? Murphy pareció incómodo por un momento, luego habló en voz baja. Ella me hizo mejor, señor. Nunca había tenido un compañero que se centrara tanto en el éxito del equipo en lugar del rendimiento individual. Esa noche, Murphy se acercó a Sara en privado. Le debo una disculpa, dijo. Me ofrecí como voluntario para ser su compañero porque pensé que sería fácil culparlo si fracasábamos. En cambio, me hizo parecer mejor soldado de lo que realmente soy. ¿Por qué? Sara sonrió. Porque eso es lo que hacen los compañeros de equipo. Se hacen mejores mutuamente. La colaboración con Murphy se convirtió en un punto de inflexión. Otros candidatos comenzaron a ver a Sara no como una carga ni un símbolo, sino como alguien que podía fortalecer a todo el equipo. Harrison también notó el cambio, y Sara comenzó a ver algo nuevo en su expresión cuando la miraba. No escepticismo, sino una evaluación genuina de su potencial. La tercera semana trajo consigo la llegada de los Navy SEALs en servicio activo al centro de entrenamiento. El coronel Harrison anunció que los candidatos restantes serían evaluados junto con algunos de los operadores de élite del ejército en ejercicios conjuntos. Esto ya no era solo entrenamiento. Era una comparación directa entre los supervivientes del programa experimental y el personal de operaciones especiales con experiencia. Los SEAL llegaron como estrellas de cine.
Se movían con naturalidad, con el equipo en perfecto estado, y su orientación sugería que habían visto y sobrevivido a cosas que los candidatos solo podían imaginar. Entre ellos se encontraba el suboficial mayor Marcus Stone, un veterano de 20 años con múltiples despliegues de combate y una reputación que lo precedía en la comunidad de operaciones especiales. Stone era todo lo que Sarah había imaginado que sería un SEAL. Alto, corpulento, con una mirada inteligente que parecía catalogar cada detalle a su alrededor. También se mostró abiertamente escéptico sobre el programa experimental. Durante la sesión informativa introductoria, dejó clara su postura. Con todo respeto, coronel, mis equipos han pasado años aprendiendo a confiar sus vidas entre sí. Introducir incógnitas en esa ecuación no solo es arriesgado, sino potencialmente fatal. Harrison asintió, comprensivo. Precisamente por eso estamos haciendo este ejercicio, jefe. Si estos candidatos van a servir en unidades de élite, necesitan demostrar que se puede confiar en ellos a ese nivel. Recorrió con la mirada a los 15 candidatos restantes. Esta semana, se integrarán en equipo SEAL para escenarios de combate realistas. Serás juzgado no solo por tu desempeño individual, sino por tu apoyo a la misión y a los hombres que te rodean. Sarah fue asignada al equipo del jefe Stone junto con otros 2 candidatos, Jackson, el candidato a SEAL que la apoyaba cada vez más, y Morrison, un discreto ranger del ejército que siempre había tenido un buen desempeño, pero que rara vez interactuaba con ella. El equipo lo completaban 2 SEAL en activo, el suboficial de primera clase Rivera, experto en explosivos, y el suboficial segundo Chen, especialista en comunicación. Stone dejó claras sus expectativas desde el principio. En mi equipo no hay individuos, solo operadores que apoyan la misión. No me importa tu género, tu origen ni tu ideología política. Me importa si puedes hacer tu trabajo cuando la vida de las personas depende de ello. Miró directamente a Sarah. Martínez, eres más pequeño y débil que todos los demás aquí. Eso no es un insulto. Es un hecho. La cuestión es si puedes encontrar maneras de contribuir a pesar de esa limitación. El primer ejercicio conjunto fue un escenario de infiltración nocturna. El equipo tuvo que avanzar sigilosamente por varios kilómetros de terreno accidentado, evitar ser detectado por patrullas móviles y colocar explosivos simulados en un edificio objetivo. Fracasar significaba no solo ser eliminado del programa, sino también poner en una situación potencialmente embarazosa a los SEALs frente al coronel Harrison. Sarah se dio cuenta rápidamente de que su tamaño, generalmente visto como una desventaja, podía ser una ventaja en este escenario. Se movía con más sigilo que los hombres más grandes, podía ocultarse en espacios reducidos y requería menos esfuerzo para apoyarse al cruzar obstáculos. Cuando el equipo encontró un túnel de drenaje demasiado pequeño para los operadores más corpulentos, Sarah se ofreció voluntaria para atravesarlo a rastras y explorar la zona. El túnel era claustrofóbico y estaba lleno de lodo, pero Sarah se abrió paso metódicamente. Annie llegó al otro lado. Descubrió un patrón de patrullaje que habría atrapado al equipo si hubieran tomado la ruta planificada. Mediante señales manuales, comunicó la información a través del túnel, lo que permitió a Stone ajustar su enfoque y evitar ser detectado. Buen trabajo, Martínez, susurró Stone cuando lograron sortear la patrulla. Era el primer cumplido que le hacía a cualquiera de los candidatos. Sarah sintió una oleada de orgullo, pero se concentró en la misión. Aún tenían que alcanzar el objetivo y completar el ejercicio. El edificio del objetivo presentaba nuevos desafíos. Rivera necesitaba colocar cargas en puntos estructurales específicos, pero algunas estaban ubicadas en zonas que requerían habilidades de escalada y un cuerpo pequeño para acceder. Sarah se encontró siendo la opción obvia para las ubicaciones más difíciles. Trabajando a 4,5 metros del suelo en completa oscuridad, colocó cuidadosamente los explosivos simulados mientras el equipo proporcionaba seguridad abajo. Cuando completaron con éxito la infiltración y comenzaron la extracción, Sarah sintió que finalmente había demostrado su valía.
Pero Stone la sorprendió durante el informe. Martínez, te desempeñaste bien esta noche, pero quiero que entiendas algo. Este fue un ejercicio de entrenamiento con peligros simulados. En un combate real, cuando te disparan balas reales, puedes mantener ese mismo nivel de precisión y calma. Era una pregunta justa y Sara respondió con sinceridad. No lo sé, jefe. Nunca me han disparado, pero sé que no me rendiré ni huiré. Stone la estudió un momento y asintió. Esa es la única respuesta honesta. Cualquiera que afirme saber cómo reaccionará en combate antes de experimentarlo miente o se engaña. Los ejercicios se volvieron progresivamente más desafiantes. Escenarios de rescate de rehenes, simulaciones de combate urbano, misiones de reconocimiento de largo alcance, cada una diseñada para probar diferentes aspectos del trabajo de operaciones especiales. Sara continuó desempeñándose bien, pero también comenzó a comprender la complejidad a la que se enfrentaban los operadores de élite. Durante una simulación de rescate de rehenes, se le asignó romper una ventana del segundo piso mientras el resto del equipo entraba por la planta baja. El desafío físico de escalar el muro exterior fue considerable, pero lo logró. Sin embargo, una vez dentro, se encontró con un escenario que puso a prueba su juicio bajo presión. 2 habitaciones contenían lo que parecían ser rehenes, pero la inteligencia sugería que una podría contener enemigos disfrazados. Sara tuvo que decidir en una fracción de segundo qué habitación despejar primero. Eligió, basándose en la lógica táctica, la habitación que ofrecía mejores campos de tiro si las cosas salían mal. Su elección resultó correcta, pero las consecuencias le demostraron el peso de estas decisiones. En la vida real, Martínez, si hubieras elegido mal, los rehenes habrían muerto, explicó el jefe Stone durante la sesión informativa. Esa es la carga de las operaciones especiales. Se toman decisiones con información incompleta, y la gente vive o muere según tu criterio. Sara sintió el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros, pero también comenzó a ganarse el respeto genuino de los SEAL. Rivera comenzó a pedirle su opinión durante las sesiones de planificación, reconociendo que su perspectiva diferente a menudo identificaba alternativas que los demás pasaban por alto. Chen comenzó a enseñarle protocolos de comunicación avanzados, tratándola como una posible compañera de equipo a largo plazo en lugar de una aprendiz temporal. El momento decisivo llegó durante el ejercicio más desafiante hasta la fecha. El equipo tenía una misión compleja que requería acciones simultáneas en múltiples ubicaciones. Stone decidió dividir el equipo, enviando a Sara y Jackson a manejar un objetivo secundario mientras él lideraba el asalto principal con los demás operadores. Sara se dio cuenta de que esta era la prueba definitiva. Se le confiaba operar de forma independiente sin la supervisión directa de los SEAL experimentados. El objetivo secundario requería desactivar un sistema de comunicaciones mientras evitaba ser detectado en una zona muy patrullada. Ella y Jackson tendrían que trabajar juntos, combinando sus habilidades técnicas con la experiencia en combate de él. La misión empezó bien. Sara identificó una debilidad en el patrón de patrulla que les permitió acercarse al objetivo sin ser detectados. Pero mientras trabajaban en el equipo de comunicaciones, Jackson avistó una patrulla inesperada que se dirigía hacia ellos. Tenían 2 opciones: abortar la misión y retirarse sanos y salvos o quedarse y completar el objetivo arriesgándose a ser capturados. Sara miró a Jackson, viendo en sus ojos el mismo cálculo que ella. La misión era importante. Si no desactivaban el sistema de comunicaciones, el asalto del equipo principal se vería comprometido. Pero quedarse significaba arriesgarse a quedar expuestos, y potencialmente, fracasar en todo el ejercicio. ¿Qué opinas?, susurró Jackson. Sara consideró sus opciones rápidamente. Puedo terminar esto en 3 minutos si logras evitar que me detecten, pero es arriesgado. Jackson asintió con gravedad. Hagámoslo. Te cubro las espaldas. Durante los siguientes 3 minutos, Jackson empleó todo su entrenamiento para crear distracciones y desviar a la patrulla mientras Sara trabajaba frenéticamente en el sistema de comunicaciones.
Sus manos se mantenían firmes a pesar de la adrenalina. Su entrenamiento técnico se apoderó de ella incluso mientras oía a la patrulla acercarse. Con 30 segundos de margen, Sarah completó el sabotaje. Ella y Jackson lograron la extracción con éxito, completando así su objetivo. El equipo del juez Stone comenzó el asalto al objetivo principal. Todo el ejercicio fue un éxito, pero Sarah sabía que la verdadera prueba había sido si se le podía confiar una responsabilidad independiente. Durante la sesión informativa final, el jefe Stone se dirigió a Sarah y a Jackson. Ese objetivo secundario era crucial para el éxito de la misión. Ambos actuaron bajo presión y tomaron buenas decisiones con información limitada. Miró directamente a Sarah. Martínez, empiezo a comprender lo que el coronel Harrison ve en usted. Piensa como un operador. Esa noche, Sarah yacía en su litera reflexionando sobre cuánto había cambiado. 3 semanas atrás, había sido la forastera, la figura, la candidata que todos esperaban que fracasara. Ahora, se estaba ganando el respeto de algunos de los operadores más elitistas del ejército. Pero también comprendía que las pruebas más difíciles aún estaban por venir. La semana final llegó con una atmósfera de intensa anticipación. De los 25 candidatos originales, solo quedaban 8. Sarah había sobrevivido más de lo que nadie esperaba, incluida ella misma. Los demás supervivientes eran todos excepcionales. Jackson, Morrison, Murphy, Rodríguez y otros 3 que se habían desempeñado consistentemente al más alto nivel a lo largo del programa. El coronel Harrison los reunió para una sesión informativa final que determinaría su futuro. Felicidades por haber llegado hasta aquí, comenzó, con una expresión más seria que nunca. Han demostrado ser capaces de un rendimiento extraordinario en condiciones extremas. Pero ahora llega la verdadera prueba, una misión exhaustiva que determinará quienes pertenecen realmente a las unidades de operaciones especiales de élite. La misión era compleja y realista. La inteligencia indicaba que un objetivo de alto valor estaba retenido en un recinto a 40 metros de distancia. Los candidatos trabajarían con equipos SEAL activos para planificar y ejecutar una operación de rescate. A diferencia de ejercicios anteriores, esto implicaría helicópteros reales, munición real para fuego de cobertura y consecuencias reales en caso de fracaso. Esto ya no es entrenamiento, continuó Harrison. Los helicópteros son reales. El cronograma es real, y su desempeño será evaluado por funcionarios del Pentágono que siguen de cerca este programa. El éxito podría abrirles las puertas a las unidades de élite del ejército. El fracaso significa regresar a las fuerzas convencionales y saber que no fueron lo suficientemente buenos cuando más importaba. Sarah sintió el peso del momento. Todo por lo que había trabajado, todas las dudas que había superado, el respeto que se había ganado, todo se reducía a esta misión. Miró a sus compañeros supervivientes y vio la misma mezcla de determinación y nerviosismo en sus rostros. La fase de planificación reveló cuánto había crecido durante el programa. Si bien antes podría haber permanecido en silencio y seguido las indicaciones de otros, Sarah ahora contribuía activamente a la discusión táctica. Cuando la jefa Stone describió el plan de asalto principal, identificó una posible debilidad en su ruta de extracción y sugirió una alternativa que les proporcionaría una mejor cobertura para la retirada. Bien pensado, Martínez, reconoció Stone. El complejo está aquí, señaló el mapa con terreno abierto por 3 lados. Nuestra ruta de extracción original nos exponía a fuego desde múltiples direcciones. Su ruta alternativa usa esta cresta como cobertura. Los demás SEALs asintieron, y Sarah se dio cuenta de que su aportación se estaba considerando valiosa en lugar de tolerada. La misión requería un enfoque multifacético. El equipo de asalto principal irrumpiría en el edificio principal donde se creía que estaba retenido el rehén. Un equipo de apoyo aseguraría el perímetro y proporcionaría vigilancia. Sarah se encontró asignada al equipo de apoyo con Morrison y 2 SEAL activos responsables por impedir que los refuerzos enemigos llegaran al complejo. Mientras preparaban su equipo,
Morrison le habló en voz baja. Sara, te debo algo. Levantó la vista de su arma, sorprendida por el uso de su nombre de pila. Morrison siempre había sido formal y distante. ¿Recuerdas aquella primera semana cuando todos te trataban como si no pertenecieras? Yo era una de ellos. Lo siento. Te has ganado tu lugar aquí. El reconocimiento significó para Sara más de lo que podía expresar. Morrison era uno de los candidatos más respetados, un profesional consumado que nunca había mostrado debilidad ni duda. Su reconocimiento de su trayectoria fue como una validación de todo lo que había soportado. El vuelo en helicóptero a la zona objetivo fue la primera vez que Sara viajaba en un avión militar fuera de escenarios de entrenamiento. El ruido era abrumador, la vibración intensa, pero se tranquilizó a medida que se acercaban a la zona de aterrizaje. Toda la preparación, todo el entrenamiento, todas las dudas y la lucha, la habían llevado a este momento. La voz del jefe Stone crepitó a través de sus auriculares. 2 minutos para la inserción. Recuerda, esta es una misión de rescate, no un asalto. Entra. Coge al rehén. Sal. Fuerza mínima necesaria. Máxima precisión. Martínez, el trabajo de tu equipo es asegurar que nadie interfiera en la extracción. ¿Puedes con esa responsabilidad? Entendido, jefe. Lo tenemos cubierto, respondió Sara, sorprendida por la confianza en su propia voz. Lo decía en serio. Confiaba en su equipo, confiaba en su entrenamiento y, por primera vez, confiaba de verdad en sí misma en ese entorno. El aterrizaje fue impecable. Ambos helicópteros aterrizaron simultáneamente en una nube de polvo y la estela de las hélices. El equipo de Sara se movió de inmediato a sus posiciones asignadas mientras el equipo de asalto de Stone avanzaba hacia el complejo principal. El terreno desértico era accidentado e implacable. Pero Sara había entrenado en condiciones como estas durante semanas. A través de su mira telescópica, Sara podía ver el complejo con claridad. Una serie de edificios de hormigón rodeados de altos muros con torres de vigilancia en cada esquina. Los informes de inteligencia indicaban poca seguridad, pero mientras observaban, se hizo evidente que la situación era más compleja de lo esperado. Llegaban más vehículos al complejo, lo que sugería refuerzos o un cambio en los planes del enemigo. Overbach, aquí el líder del asalto. La voz de Stone llegó por la radio. Estamos viendo más actividad de la esperada. ¿Puede confirmar el recuento de vehículos y los patrones de movimiento? Sara ajustó su posición tras un afloramiento rocoso para tener una mejor vista de la entrada principal del complejo. El líder de asalto, Overbach, confirma 3 vehículos adicionales y aproximadamente 12 efectivos más. Parecen estar estableciendo posiciones defensivas alrededor del perímetro. La voz de Sara era tranquila y profesional, pero en su interior sentía la adrenalina que conlleva la verdadera presión operativa. Los parámetros de la misión se complicaron de repente. Lo que se había planeado como una rápida operación de entrada y salida se estaba convirtiendo en un tiroteo potencial. Stone tenía que tomar una decisión: abortar e intentarlo de nuevo más tarde o proceder con tácticas modificadas para compensar la mayor presencia enemiga. A todos los equipos, les habla el líder de asalto. Continuamos con la misión. Equipo Overbach, su papel se ha vuelto más crítico. Los necesitamos para evitar que esos refuerzos interfieran con nuestra penetración y extracción. La decisión de Stone fue característica, audaz, calculada y confiada en las capacidades de su equipo. Sara sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El éxito de toda la misión, la seguridad del equipo de asalto, e incluso la vida del rehén, dependían de la capacidad de su equipo para controlar la situación desde su posición de vigilancia. El asalto comenzó con precisión quirúrgica. El equipo de Stone se movía como sombras, acercándose al complejo utilizando técnicas de cobertura y ocultación que Sara solo conocía en manuales. Pero a medida que se acercaban a las murallas, las fuerzas enemigas adicionales comenzaron a reaccionar, moviéndose para interceptarlos. Vigilancia,
Necesitamos supresión inmediata en la muralla este. Múltiples contactos se mueven para flanquear nuestra posición. Transmisión urgente de Camestone. Sara no dudó. Utilizando la precisión de tiro que había desarrollado durante el entrenamiento, comenzó a enfrentarse a las fuerzas enemigas que amenazaban al equipo de asalto. El combate fue intenso pero breve. El fuego preciso de Sara, combinado con el de Morrison y los dos Seal, neutralizó eficazmente la amenaza y permitió al equipo de Stone continuar su avance. Pero Sara notó algo preocupante a través de su mira telescópica. Más vehículos se acercaban desde la distancia, lo que sugería que aún más refuerzos estaban en camino. Se avisó al líder del asalto de que se acercaban más vehículos desde el norte. Estimación de 10 minutos para llegar. Sara informó haber mantenido la compostura profesional a pesar de la escalada de la situación. El tiempo se acortaba y las fuerzas enemigas se fortalecían. El equipo de Stone había logrado entrar en el complejo y avanzaba hacia el edificio donde se creía que el rehén estaba retenido. Pero Sara previó que los refuerzos que se aproximaban llegarían antes de que se completara la extracción. El plan original se desmoronaba y necesitaban alternativas. Morrison, ¿ves esa cresta al norte?, preguntó Sara a su compañero, señalando una formación rocosa que dominaba la ruta de aproximación que tendrían que usar los refuerzos enemigos. Si logramos posicionarnos allí, podríamos retrasar esos vehículos lo suficiente para que el equipo de asalto complete la extracción. Morrison estudió el terreno con su telescopio. Es una posibilidad remota, Sara. Estaríamos expuestos al movernos hacia esa posición y estaríamos significativamente superados en número cuando lleguen esos refuerzos. Tenía razón. Era una propuesta arriesgada que podría costarles la vida. Pero Sara había aprendido algo durante sus semanas de entrenamiento. A veces, la decisión táctica correcta no es la decisión segura. El jefe Stone está ahí, arriesgando su vida para salvar a un rehén. Esos tipos confían en que haremos lo que sea necesario para sacarlos sanos y salvos. No podemos defraudarlos porque nos preocupa nuestra propia seguridad. Los dos Seal de su equipo coincidieron con la evaluación de Sara. Tiene razón, dijo el suboficial Williams. Nos dirigimos a esa cresta y establecimos una posición de bloqueo. Aunque no podamos detener todos esos vehículos, podemos ralentizarlos y ganar tiempo para la extracción. El traslado a la nueva posición fue uno de los minutos más largos de la vida de Sara. Tuvieron que cruzar terreno abierto sin ser detectados por las fuerzas enemigas que ya estaban en el complejo. Cada paso parecía expuesto. Cada sombra podía ocultar una amenaza. Pero su entrenamiento se mantuvo. Se movieron con disciplina y precisión. Llegaron a la cresta justo cuando los refuerzos enemigos aparecieron. Desde su nueva posición, Sara podía verlo todo. El equipo de Stone dentro del complejo trabajaba para localizar y extraer al rehén. Las fuerzas enemigas originales intentaban organizarse. Una defensa y el convoy de refuerzos que se acercaba amenazaban con desbordar toda la operación. Líder de asalto, equipo de vigilancia en posición para retrasar los refuerzos. ¿Cuál es su estado en el objetivo principal?, transmitió Sara, estableciéndose en posición de tiro tras las rocas. Sus manos estaban firmes, su respiración controlada, pero su corazón se aceleraba con el conocimiento de que los próximos minutos determinarían el éxito o el fracaso de todo lo que habían trabajado. Overbach, hemos localizado el paquete y estamos comenzando la extracción. Estimamos 5 minutos para llegar a la zona de aterrizaje. ¿Pueden aguantar tanto tiempo? La voz de Stone transmitía la tensión del combate, pero también la confianza de un profesional que confiaba en su equipo. Sara miró el convoy que se acercaba. 8 vehículos, probablemente 40 cazas enemigos, todos dirigiéndose directamente hacia su posición. 5 minutos bien podrían haber sido 5 horas. Pero también sabía que por eso había soportado todas las dudas, todo el entrenamiento, todos los desafíos. Este era su momento para demostrar que pertenecía a la élite militar. Entendido. El líder de asalto resistirá.
La respuesta de Sara fue simple, pero llevaba el peso de un compromiso absoluto. Pasara lo que pasara en los próximos 5 minutos, no defraudaría a su equipo. Los siguientes 5 minutos se desarrollaron como una danza cuidadosamente coreografiada entre la vida y la muerte. Sara y su equipo se habían posicionado perfectamente para controlar el estrecho valle que los refuerzos enemigos debían atravesar para llegar al complejo. El terreno rocoso les proporcionaba una excelente cobertura, a la vez que les proporcionaba un campo de tiro dominante sobre el convoy que se aproximaba. Recuerden, no intentamos destruirlos, gritó Sara a su equipo mientras los vehículos se acercaban. Solo necesitamos frenarlos e interrumpir su avance. Apunten primero a los vehículos de cabeza. Creen obstáculos que los obliguen a desmontar y avanzar a pie. Su pensamiento táctico había evolucionado mucho más allá de lo aprendido en el entrenamiento básico. Los primeros disparos sonaron cuando el convoy enemigo entró en su zona de combate. La precisión de Sara inutilizó el motor del vehículo de cabeza, obligándolo a detenerse por inercia y bloqueando el estrecho camino. Morrison destrozó las ruedas del segundo vehículo, haciéndolo derrapar lateralmente y creando más obstáculos. Los 12 AL se concentraron en contener a los cazas enemigos mientras estos comenzaban a desmontar y buscar refugio. Lo que siguió fue el combate más intenso de la vida de Sara. Las balas enemigas resonaron en lo alto y rebotaron en las rocas que rodeaban su posición. El ruido era ensordecedor, el olor a pólvora abrumador y la adrenalina tan intensa que el tiempo parecía detenerse. Pero en lugar de pánico, Sara sintió una extraña calma que la invadía. Supervisión, aquí el líder del asalto. Paquete asegurado, moviéndose al punto de extracción. ¿Cuánto tiempo más pueden aguantar?, respondió la voz de Stone, apenas audible por encima de los disparos. Sara miró su reloj. Llevaban 3 minutos en combate, pero parecían horas. Podemos aguantar, jefe. Solo llega a la zona de aterrizaje, respondió Sara, ajustando su puntería al alquitrán. Atraparon a un caza enemigo que intentaba flanquear su posición. Su disparo fue limpio y preciso, demostrando la puntería que había desarrollado durante semanas de entrenamiento intensivo. Pero las fuerzas enemigas se estaban adaptando a sus tácticas. En lugar de seguir empujando vehículos por el camino, desmontaban y aprovechaban el terreno para avanzar a pie. Sara se dio cuenta de que su posición de bloqueo pronto sería invadida si no adaptaban su estrategia. Morrison, tenemos que replegarnos a posiciones secundarias, gritó Sara, señalando una serie de afloramientos rocosos que les permitirían realizar una retirada combativa mientras mantenían la presión sobre el avance enemigo. No podemos mantener esta posición mucho más tiempo, pero podemos mantenerlos ocupados unos minutos más. La retirada se ejecutó con precisión militar. Cada miembro del equipo cubría a los demás mientras avanzaban, manteniendo fuego continuo sobre el enemigo mientras cambiaban de posición. Sara se encontró coordinando el movimiento con naturalidad, anunciando objetivos y cronometrando los límites entre posiciones. El liderazgo fluía con naturalidad de su entrenamiento e instintos. Al llegar a su posición de repliegue final, la radio de Sara crepitó con el sonido más bienvenido que jamás había escuchado. Overwatch, aquí la extracción. Las aves están listas para partir de inmediato. ¿Cuál es su situación? Al mirar hacia el complejo, Sara vio al equipo de Stone avanzando rápidamente hacia la zona de aterrizaje, cargando con lo que parecía ser un rehén rescatado. Iban a lograrlo, pero su equipo seguía enfrentándose a las fuerzas enemigas y necesitaba llegar al punto de extracción por sí mismo. Equipo, tenemos que romper el contacto y dirigirnos a la extracción. Humo y avancen, gritó Sara, sacando granadas de humo de su equipo. Las ondulantes nubes grises les proporcionarían ocultamiento para la retirada, pero también sería la parte más peligrosa de toda la operación. Sara, gritó Morrison por encima del fuego cruzado. Quiero que sepas que has sido la mejor líder de equipo con la que he trabajado. Si no salimos de esta, ha sido un honor. Sus palabras tenían un peso que Sara sintió en el pecho.
Este hombre que una vez dudó de su lugar en el programa ahora expresaba plena confianza en su liderazgo. Todos lo estamos logrando, Morrison. No es una esperanza, es un plan, respondió Sarah con férrea determinación. Quitó los seguros de 2 granadas de humo y las lanzó hacia su posición. ¡Muévanse! La carrera hacia el punto de extracción fue aterradora y emocionante a la vez. Los proyectiles enemigos los perseguían mientras saltaban de cobertura en cobertura, apoyándose mutuamente con fuego de cobertura. El tamaño reducido de Sarah volvió a ser ventajoso. Podía moverse más rápido y presentar un objetivo más pequeño, manteniendo la precisión de su fuego de respuesta. Al acercarse a la zona de aterrizaje, Sarah vio ambos helicópteros con los rotores girando. El equipo de Stones ya estaba cargando al rehén rescatado. La extracción estaba a segundos de completarse, pero las fuerzas enemigas seguían persiguiéndolos por el campo abierto. Últimos 50 metros. Equipo. Corran hacia los pájaros, gritó Sarah, dando ejemplo mientras corría hacia los helicópteros. La aproximación final fue la más larga de su vida. Cada paso acompañado por el estallido de los proyectiles enemigos y el ruido abrumador de los rotores de los helicópteros. Se lanzó al helicóptero justo cuando Morrison y los 2 SALS llegaban a la aeronave. El jefe de tripulación ya estaba dando señales a los pilotos para que despegaran de inmediato. Al despegar el helicóptero, Sarah miró hacia abajo y vio que las fuerzas enemigas llegaban a la zona de aterrizaje con solo unos segundos de retraso. «Excelente trabajo, equipo de supervisión», se oyó la voz del jefe Stone por el intercomunicador mientras se alejaban del objetivo. Esa acción de bloqueo fue un clásico de las operaciones especiales. Nos dieron justo el tiempo que necesitábamos para completar la misión con éxito. Pero la verdadera confirmación vino del coronel Harrison, que los esperaba cuando aterrizaron de vuelta en la base. Al descender del helicóptero, todavía con su equipo y cubierta de polvo por la operación, Sarah vio algo en la expresión del coronel que nunca antes había visto. Respeto y admiración genuinos. «Martine», gritó Harrison mientras se acercaba a la zona de informes. «Acompáñenme». Se alejaron de los demás y Harrison se detuvo cerca de una zona tranquila con vistas a las instalaciones de entrenamiento. «Le debo una disculpa», dijo en voz baja. Cuando comenzó este programa, estaba convencido de que era un ejercicio político que demostraría que las mujeres no podían desempeñar roles de combate de élite. Sarah permaneció firme, sin saber cómo responder a una admisión tan inesperada. Harrison continuó: «Hoy no solo me demostraste que estaba equivocada. Demostraste liderazgo, pensamiento táctico y una efectividad en combate que superó a la mayoría de los hombres en este programa. Te ganaste el respeto de los Navy SEALs que han estado haciendo esto durante 20 años». Hizo una pausa, observando las instalaciones donde ella había soportado semanas del entrenamiento más desafiante de su vida. «Más importante aún, demuestras que la fuerza no se trata solo de capacidad física. Se trata de fortaleza mental, adaptabilidad y la capacidad de mejorar a quienes te rodean. Así es el verdadero liderazgo». «Gracias, señor», logró decir Sarah, sintiendo que las emociones que había controlado durante semanas amenazaban con abrumarla. «¿Significa esto que he aprobado el programa?» Harrison sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto. «Martínez, no solo has aprobado el programa. Has sido seleccionada para el entrenamiento avanzado con el equipo SEAL 6. El jefe Stone te solicitó específicamente para su unidad. Le entregó una carpeta con sus nuevas órdenes. Felicidades, operadora Martínez. Te has ganado un lugar en la élite militar». Esa noche, Sarah llamó a su padre para darle la noticia. «Papá, lo logré. De verdad que lo logré», dijo, con la voz quebrada por la emoción por primera vez en meses. «¿Recuerdas cuando me dijiste que era más fuerte de lo que nadie creía? Tenías razón». El orgullo de su padre era evidente en su voz. «Sarah, siempre supe que lo tenías dentro. Pero lo más importante es que ahora tú también lo sabes.
Esa confianza te ayudará a superar cualquier desafío que se presente. Mientras Sara preparaba su equipo para la siguiente etapa de su carrera militar, reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta ese punto. Empezó como Kitchen Martínez, la chica que todos esperaban que fracasara. Terminaba como una operadora de élite que se había ganado su lugar gracias a su habilidad, determinación y una absoluta negativa a aceptar las limitaciones ajenas. Quienes dudaban se habían equivocado. Quienes criticaban habían sido silenciados. Y Sara Martínez había demostrado que la verdadera fuerza no reside en cumplir las expectativas de los demás, sino en superar las propias. Estaba lista para lo que viniera después, segura de que pertenecía a lo mejor de lo mejor. Su historia se había convertido en la prueba de que, a veces, la persona que todos subestiman es precisamente la que los sorprenderá. El coronel Harrison la había visto superar los sellos no por su fuerza física, sino por su inteligencia, adaptabilidad y un espíritu inquebrantable que se negaba a rendirse. Fue una lección que cambiaría la perspectiva militar sobre las operaciones de élite en los años venideros.